Mi hermano tuvo intimidad con mi novia en mi apartamento. Cuando los pillé, tiraron mis cosas y se rieron, así que hice esto. Desde que tengo memoria, he vivido a la sombra de mi hermano mayor, Sam. Él, con sus 34 años, siempre fue el hijo perfecto a los ojos de nuestros padres, mientras que yo, a mis 31, sentía un constante murmullo de nunca alcanzarás lo que él logra retumbando en cada rincón de mi vida. No es solo la sensación de querer más cariño, es esa radiación permanente que me sigue a todas partes, recordándome que no soy suficiente. Nuestra familia no era rica, apenas de clase media en un barrio tranquilo. Papá trabajaba como capataz de obra y mamá como secretaria en una escuela primaria. A ellos les costó esfuerzo juntar dinero para que Sam estudiara administración, mientras yo tuve que endeudarme para pagar mi carrera de diseño gráfico. Tu hermano necesita más ayuda. Tú puedes defenderte solo, repetía mamá incansable. La traducción oficial de ese mensaje paterno era siempre la misma. El futuro de Sam importa más que el mío. Cuando tenía 9 años, Sam destrozó mi PlayStation, un regalo de mi tío antes de mudarse al extranjero, por accidente. Aquella consola, que yo había comprado con mis ahorros y que era lo más querido que tenía, recibió un chorro de bebida energética mientras él se la mostraba a sus amigos. Al día siguiente, mis padres no solo minimizaron el asunto, sino que me obligaron a compartir mi dinero de cumpleaños para pagarle un teléfono nuevo. Sam lo aceptó sin un gracias, para él era simplemente su derecho. A los 13, me gasté todo un verano cortando césped bajo un sol de 35 grados para comprarme una bicicleta Mongoose plateada. Apenas hacía falta decir que era humilde, pero era mía, fruto de mi esfuerzo. 2 días después, Sam la tomó prestada para impresionar a una chica y me la devolvió con los neumáticos torcidos y el cuadro agrietado. Papá encogió de hombros, son cosas que pasan. Y mamá, de nuevo, reprochándome, eres muy materialista. Tu hermano tiene metas mucho más altas que tú. La secundaria fue aún peor. Mi primera novia, Amber, era una chica artística que admiraba mi cabello teñido y mis dibujos atrevidos. Una noche la encontré besándose con Sam en su coche. Cuando le reclamé, él se justificó, Amber ni siquiera te valoraba. Y mis padres, lejos de consolarme, me sugirieron que aprendiera de Sam para mantener interesadas a las chicas. Gracias por el consejo, pensé. Al terminar el instituto, decidí alejarme. Me mudé a 65 kilómetros de casa, lo suficiente para que mis padres sintieran culpa, pero no lo bastante como para cortar todo lazo. Encontré un empleo modesto en una agencia de marketing, cobrando $43,000 al año, ni mucho ni poco, y alquilé un apartamento de un dormitorio en Westside. Paredes beige, moqueta genérica, pero era mi espacio, decorado con mis ilustraciones y viejos pósteres de cine. Por primera vez, Sam no tenía acceso a mi mundo. Mis contactos con la familia se limitaban a cumpleaños y festividades. Cada reencuentro me obligaba a escuchar sus elogios a Sam, su nuevo ascenso en Jackson Financial Services, su bono anual, mientras yo me sentaba como un mueble más. ¿Ya escuchaste del bono de Sam este año? ¿Por qué no buscas algo con más proyección? Me interrogaban como si mi vida no importara. Todo cambió la tarde que conocí a Natalie en un café donde artistas locales exponían sus obras. Observó mis series de ilustraciones urbanas, aquellas que parecía cobrar vida ante sus ojos. Tenía una mirada avellana que variaba según la luz y una risa capaz de contagiar a todo el que la escuchara. Tienes un don para captar detalles que otros pasan por alto, me dijo. Por primera vez, creí en mis propias capacidades. Empezamos a salir y, tras un año de noviazgo, nos mudamos juntos a un coqueto piso de 2 habitaciones en Parkview Commons. Compartíamos todo, el alquiler, las facturas y los sueños. Yo comencé a trabajar como freelance, construyendo mi cartera de clientes. Por fin tenía algo auténtico que era solo mío, algo que creía impenetrable para Sam. Pero nada dura para siempre. Un martes de octubre regresé antes de lo habitual para sorprenderla con su plato de pesto favorito. Al cruzar la puerta, sentí que algo iba mal. Había 2 vasos de agua en la mesa y unos zapatos elegantes al lado de la entrada que no eran míos. Entonces escuché su risa en nuestro dormitorio, junto a una voz inconfundible. Mi corazón se detuvo. Caminé hacia la habitación y allí estaba Sam, vestido con unos pantalones de traje caros y una camisa desabotonada, bebiendo la botella de sidra espumosa de $90 que reservaba para nuestro aniversario. Natalie, semidesnuda, llevaba mi camiseta favorita y tenía el maquillaje corrido. Él ni pestañeó, me sonrió con aquella expresión triunfante que había marcado cada uno de mis fracasos. Mira quién llega antes de la hora, dijo Sam, alzando la copa. La abeja obrera regresa a la colmena. Natalie parpadeó un instante, luego su rostro cambió, desprecio puro. Pensé que no volverías hasta las 6, me reprochó, como si yo fuera el intruso. Sam se levantó y me acomodó el brazo sobre el hombro, fingiendo camaradería. Su Rolex de $12,000 relucía bajo la luz del pasillo. Tranquilo, hermano, me susurró. No te pongas tan sorprendido. Te estamos haciendo un favor. A favor, alcancé a decir entre dientes apretados. Mis manos temblaban, no del miedo, sino de la rabia contenida por no dejarme llevar y abofetearlo. Su sonrisa perfecta, esa que siempre exhibía como un trofeo,
me irritaba aún más. Se acercó a mí, aliento a menta y presunción, y, lo suficientemente alto como para que lo oyera Natalie, masculló. Admítelo, siempre serás el segundo de la familia. Nat merece a un hombre de verdad, no a un artista de 31 años que aún lucha por demostrar su talento. Lo que me destrozó no fueron sus palabras, sino la expresión de Natalie. Su mirada se heló, y entonces él soltó una carcajada cruel, una risa que nunca antes le había escuchado. Dio unos pasos hacia mi armario y empezó a lanzar mi ropa al suelo, como si fueran trapos sucios. De un manotazo arrojó al montón mi portafolio de diseños, el que guardaba mis dibujos originales, algunos pensados para ella, y exclamó: «Tu hermano gana 3 veces lo que tú y no se queja de principios artísticos. ¿Quién necesita obras bonitas cuando puedes pagar tus propios caprichos?». Con deliberación, arrancó la fotografía de nuestras primeras vacaciones juntos y la dejó caer contra el suelo. El cristal estalló en 1000 pedazos, y el ruido retumbó en mi pecho. Cada palabra que lanzaba era como un puñal. 2 años de tu vida desperdiciados en un tipo que ni sabe pedir un aumento. Mientras yo cerraba un trato que en 5 años tú no alcanzarás. Me quedé petrificado, contemplando cómo despedazaba mi historia frente a mí. Luego, sin ni siquiera mirarme, lo vi tomar a Natalie por la cintura y besarle el cuello con un gesto calculado, asegurándose de que yo viera cada segundo. «Recoge tus cosas y piérdete, hermanito», sentenció, y salió de la habitación. Sin pensarlo, me lancé a empacar, metí en mi mochila la ropa que pude, el portátil, el disco duro con todos mis diseños y la pequeña caja donde guardaba las fotos familiares. El resto, muebles, libros, recuerdos, quedó atrás. Afuera, llovía a cántaros, como si el cielo estuviera compadeciéndose de mí. Anduve 6 cuadras sin rumbo fijo hasta que el teléfono vibró con un mensaje de Sam. «Dejé algo de tu basura en el pasillo. Lo que siga ahí mañana va directo al contenedor. Gracias por robarme a Natalie». Terminé durmiendo en el estudio de mi amigo Dave, un cubículo minúsculo con una cocina de un solo mueble y un sofá que apenas dejaba estirar las piernas. No preguntó nada, me ofreció una gaseosa y, cuando estuve listo para hablar, me escuchó en silencio. De vez en cuando murmuraba: «¡Qué idiota! ¡Qué imbécil!». Eso bastó. No necesitaba consejos ni palabras vacías de optimismo, solo que alguien reconociera el desastre en el que me habían metido. Al cabo de una semana, Dave me enseñó algo en su móvil. «No deberías verlo, pero necesitas saberlo». Era un post de Instagram de Natalie, ella y Sam en el mismo restaurante al que yo la llevé en nuestro segundo aniversario, llevando el reloj que había conseguido ahorrar durante meses para regalarle. El pie de foto decía: «He desbloqueado mi verdadero valor. Subiendo de nivel, adiós a lo que me retiene». Los comentarios eran aún peores. Un amigo preguntó qué había pasado, y Natalie contestó: «Al fin entendí que merezco algo mejor. Los niños juegan, los hombres de verdad actúan». Sam, en otro comentario, se burló: «Gracias por la ropa de segunda mano». Y ella respondió: «Casi sin uso y fácil de mejorar». Leía todo eso y me sentía como un coche usado al que esperan pintar de nuevo. Mis conocidos me preguntaban por lo ocurrido y yo no sabía qué contestar. Esa noche, Dave me aconsejó: «Cúbrete con una manta extra. A ver si así se dan cuenta de lo cabrones que son». Sonaba sencillo, pero yo no lograba dormir ni comer. Perdí 5 kilos en 2 semanas. Entonces mi jefe me llamó a su despacho, notó que mi trabajo iba cuesta abajo. Unos días después, mi madre me llamó. Quería una cena familiar el domingo. Intenté excusas, pero mi padre interrumpió: «Ryan, esto es importante. La familia permanece unida pase lo que pase. Ya hubo un pequeño malentendido, pero es hora de comportarse como adultos». Mi voz se quebró al contarles que Sam se había acostado con Natalie en nuestro propio apartamento, mientras seguíamos juntos. Hubo un silencio incómodo, y mi padre suspiró: «Estas cosas pasan, hijo. Natalie se habrá dado cuenta de que tú y Sam tienen más en común. Encontrarás a alguien a tu nivel». Me obligué a ir a la cena, más terreno de masoquismo que otra cosa. Mi madre colmó de atenciones a Natalie, mi padre asentía a cada palabra de Sam, y esta lucía un collar cuyo valor superaba mi alquiler mensual. De pronto anunciaron una gran noticia: Sam y Natalie se mudaban a los condominios de Oakich. Oakich era justamente el proyecto en el que yo había empezado a ahorrar para pedirle matrimonio. Sam sonrió con suficiencia. Unidad de esquina con balcón disponible por $450,000. Casi la cerré ayer. Sentí las uñas de mi madre clavándose en mi hombro y esperé un gesto de mi padre. Solo obtuve una mirada de decepción. «Tu hermano lucha por lo que quiere, aprende de él». Sam, cortando su bistec, añadió: «¿Y ese sofá de Dave qué tal? Dicen que es un poco duro. Quizás deberías haberte esforzado más para conservar tu piso y a tu chica». Me mantuve en silencio, tragando la cena a duras penas. Cuando por fin pude escapar, mi madre abrazó a Natalie más fuerte que a mí. Buscando un respiro, me encerré en el despacho de mi padre. Me senté en su viejo sillón de cuero y, al golpear sin querer el ratón, activé su computadora. Allí vi decenas de pestañas de correo abiertas. Mi padre nunca salía de sus cuentas. Un asunto resaltó en la lista: Dear Quarter Compliance Review of Advisory Accounts. Intenté apartar la vista,
pero la curiosidad pudo más. Hice clic y descubrí una cadena de correos entre Sam y una tal Linda Blackwell del departamento de cumplimiento. Al principio era la jerga corporativa habitual, pero las respuestas desdeñosas de Sam me hicieron fruncir el ceño. Empecé a explorar más correos en el caótico buzón. Mi padre guardaba miles de mensajes sin borrar uno solo. Encontré otro hilo de correos en el que Sam había pedido a mi padre que imprimiera unos documentos porque la impresora de la oficina no funcionaba. Eran extractos de cuentas de clientes, pero algo en ellos me pareció extraño. Tras años de trabajar en diseño, reconozco una maqueta mal alineada o una tipografía inconsistente, márgenes dispares, tamaños de letra que variaban ligeramente de una página a otra, pequeños detalles que casi nadie detectaría. Insistí en investigar y hallé más correos con incoherencias similares, hasta que di con el premio gordo, un mensaje de Sam que, por error, había enviado al correo de mi padre en copia oculta, CCO, con dos archivos adjuntos. Uno era el PDF oficial de la tía de Williams, el otro, el documento verdadero. Al abrirlos lado a lado comprobé que pertenecían al mismo cliente, mismo número de cuenta y misma fecha, pero mostraban saldos totalmente distintos. El oficial reflejaba $478.952, mientras que el real apenas llegaba a $116.283. Pasé la siguiente hora rastreando correos antiguos y se fue perfilando un patrón. Sam no recurría a grandes extracciones que levantaran sospechas, sino a comisiones administrativas y transferencias de reequilibrio constantes, minando las cuentas sin que los titulares, en su mayoría clientes mayores con poco control sobre los estados de cuenta, se dieran cuenta. La sección de cumplimiento había empezado a hacer preguntas, pero él se escudaba en autorizaciones falsificadas y en historiales de transacción tan confusos que resultaban indescifrables para cualquiera. Me quedé contemplando la pantalla, la mente en ebullición. Una parte de mí quería huir, otra exigía actuar. Aquella tensión me recorría la piel cuando noté la presencia de Natalie en el marco de la puerta, brazos cruzados, mirándome con reproche. Solo necesito un poco de espacio, murmuré al cerrar las pestañas de correo. Ella me lanzó una mirada condescendiente. Por eso no asumes la realidad, Ryan. Sam se apodera de lo que quiere y por eso triunfa, mientras tú, pues eso eres tú. Al alejarse, la oí susurrar, patético. Aquella noche no pegué ojo. No podía apartar de mi cabeza a los ancianos a los que Sam estaba robando, gente que había trabajado toda la vida para ahorrar cada centavo de su jubilación y que le habían confiado sus fondos. Reflexioné en lo irónico de que Sam siempre se llevara lo que era mío. Pero esto ya no era capricho, era un delito. 3 días después, recibí una visita inesperada en el apartamento de Dave, una mujer llamada Jessica, compañera de Natalie en el bufete. Se sentó al borde del sofá, con voz temblorosa, no sabía si venir, pero merece saberlo. Lo que me contó Sam cambia todo. Me enseñó fotografías de los regalos caros que él le había enviado y soltó la bombilla. Llevaban 7 meses viéndose a escondidas, fingiendo que esas interminables jornadas de networking eran citas de trabajo. Para él fui un peldaño, dijo, hasta que apareció algo mejor. Le pregunté por Natalie. Peor aún, la convenció de que mi abuela transfiriera su fondo de retiro a su custodia, prometiéndole duplicar el capital. Mi abuela tiene demencia, no entendía lo que firmaba. Aquello me heló la sangre. No era solo venganza personal, ahora tocaba proteger a la familia. El fin de semana siguiente volví a la casa de mis padres bajo el pretexto de recoger unos papeles para mi nueva solicitud de piso. La casa estaba vacía salvo por Sam, metido en la cocina y al teléfono, jactándose, ha sido la estafa más fácil de mi carrera. Estos viejos ni se enteran de que les engaño, y hablaba de desviar $500,000 más la semana siguiente. Contaba con abrir cuentas en paraísos fiscales y desaparecía. Habló de que Natalie era otro trofeo, de sus planes en Deutsche Bank, de cómo podía elegir entre mujeres una vez cerrado el gran negocio. Me llamó perdedor patético, recordó que mis padres siempre me habían comparado con él. Salí sigilosamente y me quedé en el coche, con el corazón a 1000, hasta que Sam se fue a jugar al tenis. Entonces entré de nuevo, sin prisas ni confrontaciones. En el despacho de mi padre conecté una memoria USB y copié todos los correos incriminatorios, los informes fraudulentos, los estados de cuenta manipulados, fotos de balances reales y ficticios, formularios con firmas falsificadas. También encontré una vieja foto, Sam y yo construyendo un castillo de arena. Yo tendría 5 años y él aún me sonreía sin maldad. Guardé la foto como recordatorio sentimental. Además, revisando las finanzas de mis padres, descubrí que Sam les había convencido de invertir sus $340,000 de jubilación en su fondo especial de clientes, el mismo que él usaba para esquilmar cuentas. Mis propios padres eran víctimas suyas. Aquella noche no me emborraché, diseñé un plan meticuloso. Llevaba toda la vida esperando este momento. La siguiente semana dediqué horas a estudiar fraudes financieros, procedimientos de denuncias al SEC y protocolos de cumplimiento de las firmas de inversión. Sabía que debía ser metódico,
porque Sam siempre se las apaña para zafarse. Paso 1. Recolección de pruebas. Compré un ordenador portátil nuevo pagando en efectivo en un gran centro comercial alejado de mi zona. Creé un correo electrónico en un wifi público de la biblioteca donde nunca había estado y configuré una VPN para no dejar rastro. Paso 2. Documentación. No archivaría los correos en una carpeta común, organizaría cada mensaje, cada adjunto y cada captura de pantalla en un sistema de archivos cifrados, con fechas, descripciones y referencias cruzadas para facilitar un eventual dossier legal. Elaboré un informe minucioso que exponía un patrón de cargos no autorizados en 18 cuentas de clientes distintos. Detallé la cronología de retiros vinculados a las compras más costosas de mi hermano Sam, el coche nuevo, el Rolex, la entrada del condominio. Contrasté los extractos falsificados con los originales y confeccioné un listado de firmas apócrifas de clientes. Encontré documentos en los que ni siquiera se molestó en igualar el tipo de letra o el formato auténtico. Todo apuntaba a un modo de operar dirigido a clientes de edad avanzada, con deterioro cognitivo. La suma total rondaba los $780,000, no eran millones, pero bastaban para constituir un delito federal. La sofisticación residía en la repetición y el detalle, no en un gran golpe aislado. Paso 3. Revisé estados de cuenta y registros de transacciones, anotando márgenes desalineados, tamaños de fuente variables y códigos de referencia alterados. Cada inconsistencia reforzaba la evidencia de un vaciado paulatino de saldos mediante cargos administrativos y transferencias del reajuste que apenas llamaban la atención de los sistemas de alerta. Paso 4. Verifiqué que la mayoría de las víctimas tenía más de 60 años y recibía asistencia limitada para entender sus estados financieros. Sam explotaba esa confianza, presentando resúmenes inflados y omitiendo cargos para que el cliente creyera que aún había fondos disponibles. Paso 5. En lugar de enviar toda la información a una sola entidad, lo cual levantaría sospechas, confeccioné 3 paquetes distintos con variaciones sutiles. Paquete 1, destinado a Linda Blackwell, oficial de cumplimiento de Jackson Financial. Incluía únicamente extractos de cuenta y bitácoras de transacciones, organizadas para destacar el patrón de retiros irregulares, sin mencionar mi vínculo personal con Sam. Paquete 2, dirigido al Consejo Regulador Estatal. Este contenía las pruebas de las firmas apócrifas, los movimientos no autorizados y un diagrama temporal que vinculaba cada retiro con la compra de bienes lujosos, el coche, el reloj, el pago inicial del condominio. Paquete 3, enviado a la División de Cumplimiento de la SEC. Era el más completo, cubría todo lo anterior y añadía correos electrónicos interceptados en los que Sam discutía una oportunidad de negocio en un país sin tratado de extradición para el mes siguiente, lo que evidenciaba su intención de huir. Cada envío iba acompañado de una carta de presentación distinta, diferente formato, tono y orden de la información, de modo que resultara imposible rastrear un solo remitente. Paso 6. Me instalé en una cafetería a 96 kilómetros de mi ciudad natal y me suscribí a Financial Industry News Daily para vigilar posibles alertas. Transcurrieron 17 días. Entonces, mientras tomaba un café, recibí un mensaje de Dave. Échale un ojo a las noticias ahora. Encendí mi teléfono y allí estaba el titular. Asesor financiero local acusado de un elaborado esquema de fraude a clientes. La fotografía mostraba a Sam esposado, con el semblante mucho más abatido que arrogante. El artículo confirmaba que las autoridades habían recibido una denuncia anónima con toda la documentación del fraude, que las cuentas vinculadas habían sido congeladas y que Sam enfrentaba una fianza de $1 millón. No sentí euforia ni satisfacción, más bien un extraño vacío, como si me liberara de un peso que arrastraba desde la infancia. Unas horas después, mi teléfono explotó con llamadas y mensajes. Natalie, su novia, ¿tú tuviste algo que ver? Congelaron todas las cuentas de Sam. Mi madre, Ryan. Esto es terrible. Tu hermano fue detenido por un malentendido en el trabajo. Regresa de inmediato, la familia se une en las crisis. Yo, malentendido. ¿Qué robó él? $2,5 millones. Mi padre, dicen que sustrajeron documentos de mi computadora y los enviaste a su empresa. Si es cierto, traicionaste a esta familia. Yo, ¿acaso él no te robó los ahorros de tu jubilación? Revisa tus extractos. 3 horas de silencio. Luego, un mensaje de mi padre en buzón de voz, con la voz entrecortada. Ryan. Tenías razón. Las cuentas están vacías. Todos nuestros ahorros desaparecieron. Tu madre está destrozada. Llámame cuando puedas. Preferí no contestar de inmediato, necesitaba procesarlo. Paso 7. Busqué un empleo lejos de todo, hallé un apartamento pequeño y pagué 3 meses por adelantado con mis ahorros. Cerré ese capítulo de mi vida. Una semana más tarde, mis padres localizaron a Dave, quien trabajaba conmigo, y llegaron al departamento. Mi madre parecía envejecida 10 años. Mi padre evitaba mirarme a los ojos. Entré y se sentaron en su descomunal sofá como 2 fantasmas derrotados. Mi padre declaró con voz fría: parte de la recuperación de activos para las víctimas no deja lugar para nosotros. Mi madre insistió:
diles que me enmarcaron por celos. Yo reí para mis adentros, esa mirada de complicidad entre ellos se había esfumado. Finalmente, mi padre reconoció todo de una vez. Sam les robó durante años. Entonces, yo hablé con calma. No solo sus ahorros de jubilación, recuerdan el préstamo para su primer coche, el dinero que desapareció antes de su viaje de negocios a Las Vegas y el fondo de aniversario que jamás recuperaron. Mi madre rompió a llorar, esta vez sin manipulación, y mi padre, tragándose el orgullo, suplicó: necesitamos tu ayuda, Ryan. No tenemos a dónde ir. Respiré hondo y respondí: les ayudaré a encontrar alojamiento temporal y a gestionar beneficios para víctimas de fraude. Pero no les daré dinero ni fingiré que el pasado nunca existió. Cuando se levantaron para irse, mi madre murmuró: Natalie no para de llamarnos. Está embarazada. Dice que es hijo de Sam. A los 2 días, Natalie apareció en mi lugar de trabajo, vestida con un sencillo vestido y un maquillaje discreto. Con voz suplicante dijo: Ryan, cometí un error terrible. Sam es un monstruo. Tú me engañaste 7 meses. En ese momento no lo sabía, respondí. Me enteré después. Ella apoyó la mano en el vientre. Estoy embarazada. Sus cuentas están congeladas. Sus padres están en bancarrota. Solo puedo recurrir a ti. La observé, y sin titubear, le escribí en un post-it: Centro de Recursos para la Mujer en la calle Séptima. Ofrecen ayuda de vivienda y atención prenatal. La Oficina de Asistencia Legal puede gestionar una demanda de pensión alimenticia contra Sam. Natalie me miró con incredulidad. ¿Eso es todo? Después de todo lo nuestro, ¿solo un papelito? Contesté. Tú elegiste a Sam, Natalie. Él es el hombre real en tu vida. Su rostro se endureció. Me arrepentirás. Te quedarás solo y miserable. Me encogí de hombros. Quizá, pero prefiero estar solo a ser un escalón para alguien. Cuando salió, masculló: este bebé es tu sobrino o sobrina. No te importa la familia. Aquella acusación me dolió más de lo esperado. Sabía que, si realmente era hijo de Sam, estaría ahí para el niño, pero no para ella. 6 meses después, mi vida dio un giro. Conseguí un puesto como director creativo en una empresa tecnológica prometedora, dupliqué mi salario y obtuve un capital inicial. Me mudé a un piso céntrico en otra ciudad. Sin presiones, empecé a salir de forma casual. Sam fue condenado a 12 años por fraude, malversación y abuso financiero de ancianos. Con buena conducta, saldrá en 8. Pero su carrera se esfumó. Mis padres se instalaron en un modesto apartamento con las pocas pertenencias que les quedaron. Nuestra relación ahora es más cautelosa, pero honesta. Natalie regresó a su ciudad natal tras confirmarse con la prueba de ADN que el bebé sí era de Sam. Él, desde la cárcel, se negó a reconocer la paternidad. Jessica, la compañera de trabajo que me advirtió al inicio, recuperó el dinero de su abuela mediante el Fondo de Restitución a Víctimas y me envió una tarjeta que rezaba: algunos héroes no llevan capa. El día de mi 32 cumpleaños, hallé en el correo una carta de Sam: hermano, he tenido tiempo para reflexionar. Cometí errores, reconozco mi culpa. Familia es familia, ¿no? Unos $200 me vendrían bien. Te lo devolveré al salir. Sin ninguna disculpa ni reconocimiento de lo que hizo, solo otra exigencia. Rodeé la carta en diminutos trozos y la arrojé al bote de basura. Luego, con una copa de agua con gas en la mano, me asomé al balcón de mi apartamento y sonreí. A veces, la verdadera victoria no es la venganza, sino liberarse de quien te ataba. En la boda de mi primo, mi esposa me arrinconó y me advirtió: no hablar ni intentar ser gracioso, ni parecer fuera de lugar. Asentí. Al brindar, tiró de mi brazo y me sacó de la foto familiar, burlándose de mi presencia. Más tarde, la oí por altavoz riéndose con sus amigas de mi silencio. 2 semanas después, apareció en mi puerta llorando y se llevó una sorpresa. Yo, de 35 años, llevaba 7 casado con Ruby, de 33, y últimamente nuestra relación era como andar sobre cáscaras de huevo, pero nada me preparó para lo que vino. Al llegar al salón de recepciones, apenas dimos 2 pasos dentro, Ruby me arrinconó en el pasillo de los baños. No había nadie a nuestro alrededor, se plantó frente a mí, me invadió el espacio, y me espetó con voz fría: ni se te ocurra abrir la boca esta noche. No hables con nadie, no intentes ser gracioso, y, por Dios, deja de parecer que no encajas en tu propia piel. ¿Qué pretendía decir con eso? No encajas en tu propia piel. Asentí. Después de 7 años aprendí a escoger mis batallas. La ceremonia estuvo hermosa, pero yo no dejaba de repasar sus palabras en mi cabeza. Sentada a mi lado, ella apretaba mi mano cada vez que me movía, como si fuese un niño inquieto. Luego me animé a conversar con mi primo Zane. Hace tiempo que no lo veía, y Ruby me interrumpió empujándome a medio diálogo. Tenemos que parecernos al resto, me dijo, no destacar. Me llevó a una mesa apartada y me acomodó la corbata con desdén, como si fuera incapaz de vestirme solo. Cuando mi tía me llamó al brindis familiar: Isaac, únete a los primos, Ruby me sujetó del brazo con tal fuerza que al ducharme descubrí los moretones. Esto es por la familia, no por tus tonterías, masculló. El fotógrafo dejó de hacer clic y se instaló un silencio incómodo de 3 segundos. Mi tía trató de arreglarlo: bueno, haremos fotos de grupos,
pero mis primos solo me miraban con ojos incrédulos. Ruby sonreía como si acabara de lograr algo irrelevante. Aquella noche, en la habitación del hotel, Ruby se empeñó en humillarme más. La oí por la puerta entreabierta, al teléfono con sus amigas Cecilia y otra chica, se reía diciendo que yo era un adorno feo que nadie pidió, que mi traje parecía de tienda de descuentos al lado del padrino de Kobe, que le daba vergüenza presentarme. Me quedé quieto, me salpicé agua en la cara esperando que colgara. Cuando abrió la puerta, me preguntó si había disfrutado, respondí que sí, y ella se quedó dormida como si nada. Yo pasé horas en vela, repitiendo sus insultos en la cabeza. Al día siguiente, lunes, revisando las cuentas conjuntas descubrí algo extraño, un retiro de $437 el martes anterior, día que yo estuve en casa y ella, supuestamente, almorzando con su madre. Rastros similares cada 15 días durante meses. Seguí el rastro en los estados de cuenta y hallé transferencias a una tarjeta desconocida. Llamé al banco, no me dieron información porque la tarjeta no estaba a mi nombre. Entonces caí en la cuenta de todo. Era la tarjeta de Ruby. Ella siempre llevaba nuestras finanzas y yo confiaba en que todo estaba bien. Ahora veo que, durante el último año, movió casi $114,000 del ahorro que juntábamos para la casa a ese bolsillo oculto. Esperó a sus cenas con amigas, esas escapadas de noche de chicas, para vaciar la cuenta. Encontré recibos de cenas a las que nunca asistí, comprobantes de estacionamiento de hoteles ajenos, reservas en centros de estética que decían que visitábamos a su hermana. Su antiguo teléfono, que creía inactivo, aún recibía mensajes de su jefe, Derek, desde hacía 8 meses, mensajes de texto y fotos que jamás quisiera haber visto, planes en mi contra, avisos de encuentros para pillarme en el trabajo o en casa de mis padres. El mismo día de la boda, un mensaje de Derek, disfruta con el señor aburrido, voy a humillarlo delante de todos. Y la respuesta de Ruby, no te preocupes, ya está amordazado. En 3 horas lo dejo libre, la próxima semana él estará en la conferencia. 7 años, 7 malditos años de mi vida entregado a esta farsa. Saqué capturas de pantalla, fotografías de recibos, estados de cuenta, todo al detalle. Volvimos a casa, ella llegó pasada de copas, me besó y se desplomó en la cama. Yo me quedé en la sala hasta las 3 de la mañana procesándolo todo. Este jueves le dije al trabajo que estaba enfermo. Mañana tengo cita con un abogado de divorcios. Abrí una cuenta en otro banco, ella no tiene idea de mi plan. Ella sigue sonriéndome, preguntándome si me siento mejor, hablando de la casa que pronto será nuestra. Hace un par de días sugirió ir a esa conferencia juntos, le dije que tenía muchas ganas. Yo iré solo un día y volveré sin avisarle. Lo que no sabe es que ya he transferido la mitad de nuestros ahorros a mi nueva cuenta. Y esto solo acaba de empezar. Hablé con Irene, la esposa de Derek, el lunes por la mañana. Antes de salir hacia mi conferencia, tenía agendada una cita con la abogada de divorcios. Durante el fin de semana me dediqué a reunir todo el material necesario, estados de cuenta bancarios, capturas de pantalla de mensajes, fotos de recibos. Ruby cree que ya lo sabe todo, que soy un adorno al que muestra o oculta según su humor. No tiene idea de lo que se le avecina. Llegué puntual al despacho de mi abogada, Kate. Le entregué el dossier completo y ella fue muy clara. Documenta cada paso, no la enfrentes todavía y rastrea cada movimiento de su dinero. Tal como muchos me habían advertido en los comentarios de mi post, yo ya había transferido la mitad de nuestros ahorros a una cuenta protegida. Ahora tocaba dejar constancia de los retiros sospechosos que Ruby había venido haciendo. Al salir de la oficina sentí una extraña calma, como quien sabe que viene tormenta pero está preparado. Empaqué mis cosas para la conferencia mientras Ruby, en el trabajo, me preguntaba por mensaje si necesitaba ayuda. Le dije que no, gracias. Cuando llegué, ella apareció con comida de mi sitio favorito, otra señal de alerta, y cenamos en silencio. Ella hablaba de su día y yo asentía distraído, repasando en mi mente cada texto registrado. El lunes por la noche me acompañó al aeropuerto, me besó, me deseó buena suerte y desapareció tras un abrazo. Esperé 20 minutos y regresé en Ridesare hasta un motel cercano a la casa de mi primo Kobe. Nada lujoso, solo un sitio donde dormir mientras ejecutaba el plan. El martes por la mañana me reuní con Irene. Le había enviado un mensaje por Instagram pidiéndole hablar con urgencia. Se le notaba agotada de cuidar a 2 niños menores de 5 años y perseguir a un marido infiel. Cuando le mostré los pantallazos y los recibos, mantuvo el café intacto y luego, con voz vacía, me preguntó si estaba seguro. Tras unos minutos, me agradeció. Llevaba meses sospechando, pero Derek la había hecho sentir loca. De regreso al motel hice varias llamadas, primero al casero para conocer mis opciones cuando termine el contrato en 2 meses, y luego a Zane para pedirle refugio temporal. No lo dudó ni un segundo. Al enterarse de que Ruby me había excluido de fotos familiares por ansiedad social, se enfureció. Varios primos le habían comentado la misma versión de Ruby. El miércoles fue la operación financiera. Con los estados de cuenta rastreé cada pago extraño de Ruby, bolsos de diseñador, cenas caras y escapadas de fin de semana que ella justificaba como visitas a su madre. Sospeché de esa excusa, al llamar a su madre,
confirmé que no la veía desde Navidad. Esa noche, Irene me envió un mensaje. Ella ya había confrontado a Derek. Negó todo al principio, hasta que ella le mostró las pruebas, entonces se derrumbó. Juró cambiar y prometió lo de siempre. Irene no le creyó, y él se fue con los niños a casa de su hermana para reflexionar. El jueves, desde mi habitación, llamé a Ruby y le dije que la conferencia marchaba bien, pero que quizá me quedaría un día más para hacer contactos. Se la escuchaba distraída, de fondo, voces de hombres riendo. Le pregunté y me dijo que eran colegas tomando café. Más tarde, mencioné con total naturalidad que había detectado cargos extraños en nuestra cuenta. Tras una pausa demasiado larga, improvisó una historia sobre un tratamiento dental de su madre y prometió devolver el dinero. Grabé toda la llamada. Kate dijo que admitir la infidelidad financiera on record serviría para el divorcio. El viernes por la mañana volví al departamento mientras Ruby iba al trabajo. Empaqué lo esencial, papeles importantes, fotos familiares, mi equipo de juego, dejé atrás muebles y ropa que no me pertenecían. Zane apareció para ayudar, y trasladamos todo a un pequeño estudio amueblado con contrato mes a mes. Paredes beige, austero pero limpio. Al mediodía, Ruby llamó de forma inesperada, con voz entrecortada y un leve pánico en los ojos. El viernes de la semana pasada, mientras daba mi conferencia, Ruby me llamó para preguntarme cuándo volvería a casa. Le respondí, el domingo. ¿Cómo quedamos? Al colgar, noté que empezó con preguntas extrañas sobre nuestra cuenta bancaria, si Derek había movido dinero, si estaba preparando alguna sorpresa, si había pasado algo malo. Yo fingí no entender y le dije que todo estaba en orden. En cuanto colgué, mi teléfono se llenó de notificaciones, mensajes de Ruby exigiendo saber a dónde había ido el dinero, llamadas que dejé sin responder, al poco rato, mensajes de mis primos asegurando que Ruby los había contactado. Preocupada por mi salud mental y mi comportamiento errático, arrancó así una intensa campaña de gaslighting. Preocupado, llamé a Kobe. Le expliqué la situación, y en unas horas, logró calmar a la familia. Cesaron los mensajes de alarma y empezaron a llegar palabras de apoyo. Mi tía Karen incluso me pidió disculpas por haber creído las mentiras de Ruby. El sábado, decidí enfrentarla. Le mandé un mensaje pidiendo hablar de nuestra relación al volver. Le pregunté directamente si había alguien más. Negó todo con calma. Estás paranoico, después de 7 años de matrimonio. Entonces le envié un solo pantallazo. Ella y Derek coordinando un encuentro en un hotel, con fecha y hora. Durante la cena de aniversario de mis padres, a la que no pude asistir por trabajo, el mensaje mostraba que lo había leído, pero ella guardó silencio 3 horas antes de desatar una avalancha de excusas. Solo fue un desliz, estaba sola, no significó nada. No respondí y la dejé en su propio caos. El domingo desperté con 43 llamadas perdidas y un buzón de voz de Irene. Me contó que Derek le había confesado todo a mi tía, se había disculpado y mientras tanto, ya había contactado una agencia de divorcios. Según Irene, Ruby apareció ese sábado por la noche en casa de los padres de él, histérica, exigiendo hablar con Derek. Suegros y niños presenciaron su colapso. Yo le escribí a Ruby, llego antes de lo previsto, mi vuelo aterriza a las 3 y estaré en el departamento a las 4. Necesitamos hablar. Cuando llegué, había limpiado frenéticamente y llevaba nuestro vestido de aniversario, entre lágrimas y promesas de cambio, me habló sin parar. La escuché en silencio, grabando todo con mi teléfono. Al terminar, le dije que ya había recogido mis cosas el día anterior, que conocía sus mentiras, el dinero, la farsa a mi familia, y que los papeles de divorcio llegarían esta misma semana. Su rostro cambió, me llamó psicópata, me amenazó con difamarme. Entonces puse la grabación de su confesión. Vi cómo se desmoronaba, la dejé sollozando y me fui a mi nuevo piso. Bloqueé su número. A la mañana siguiente descubrí que había vaciado nuestra cuenta conjunta, los últimos $600 desaparecieron. Además, en el trabajo, Ruby llamó diciendo que estaba enferma. Según Irene, Derek se mudó al departamento de Zane la noche anterior, pero Ruby aún lo ignora. Ya conté todo a nuestros amigos y les mostré las pruebas, su imagen cuidadosamente construida se vino abajo. Mañana me reuniré con Kate para ultimar la demanda de divorcio. No voy a mentir, me siento exhausto pero vindicado. 7 años para darme cuenta de que nunca conocí a esa persona. Pequeña victoria. Cambié la contraseña de Netflix. Retrocediendo un poco, gracias al consejo de la comunidad de Reddit tomé una captura de mi historial crediticio antes de presentar la demanda de divorcio. Fue una jugada maestra que luego me sirvió de prueba. El martes por la mañana, los papeles se presentaron oficialmente. El miércoles por la tarde, Ruby fue notificada en su trabajo, según un compañero que me escribió por Instagram. Perdió el control, lanzó su teléfono contra la pared, lloró desconsolada y llamó a Derek sin éxito. Irene ya había alertado a recursos humanos, su relación violaba varias políticas internas. Esa misma mañana,
Lo suspendieron con goce de sueldo mientras investigan. Ruby ignoraba todo. El miércoles por la noche, mi teléfono volvió a explotar con llamadas de números desconocidos. Ella usaba el de sus amigas para intentar contactarme. Dejó un mensaje incoherente pidiendo arreglarlo todo, admitiendo su terrible error y culpando a Derek de manipularla. El jueves por la mañana, Kate llamó para contarme que Ruby impugnaba la demanda de divorcio, alegando negligencia emocional y abuso financiero. ¿Irónico? ¿No? Estoy seguro de que tenemos pruebas suficientes para desestimar rápido esa estrategia. La tarde del jueves, Ruby apareció en casa de los padres de Derek. Armó tal escándalo que los vecinos llamaron a la policía. No hubo cargos, pero la madre de Derek lo grabó todo. Habitantes de la calle vieron a Ruby gritar que él le había prometido dejar a su esposa, que yo le había arruinado la vida con mi dinero. Por la noche, le ordenaron que Derek no regresara al trabajo hasta nuevo aviso. Cecilia, su mejor amiga, al enterarse de mis capturas, se desmarcó de todo. Y así llegamos al viernes a las 3 de la madrugada. Toques insistentes en el timbre. Llamé a Zane, ¿me cubres? Y él contestó, cuenta conmigo. Miré por la mirilla y vi a Ruby de pie en el pasillo del edificio, con el rímel corrido y una botella de vino a medio acabar, meciéndose como si flotara. Sabía que ese momento llegaría, pero verla ahí fue un shock. Le abrí la puerta y llegó a las 3 de la mañana. Justo cuando ya me había rendido al sueño. Le pregunté qué quería y, en lugar de una explicación, me obsequió con un espectáculo de lágrimas y disculpas. Me habló de mis terribles errores, de su inseguridad al sentirse perseguida por Derek y de ese algo que no podía ni explicar. Prometió que buscaría terapia, que jamás volvería a contactar a Derek y que sería la esposa que merecía. Me planté frente a ella en silencio, contemplando aquella actuación digna de un drama barato. Al ver que no reaccionaba, cambió de estrategia y se centró en lo práctico. ¿Qué sería de nuestro departamento? ¿Y de los muebles? ¿Y de nuestras suscripciones compartidas? En serio, lo único que te preocupa es la cuenta de Hulu, pensé. Luego entró en pánico financiero. La habían suspendido sin goce de sueldo, las tarjetas estaban al límite y no podía pagar la renta del mes siguiente. Sus padres, indignados, se negaron a ayudarla al descubrir la verdad. ¿Me ayudarás a apañarme todo esto?, suplicó con voz débil. Cuando ninguna de sus tácticas surtió efecto, estalló en ira. Aseguró que todo formaba parte de su plan desde el principio, que me había engañado para que confesara, que había manipulado a todos contra mí y que mis pruebas estaban sacadas de contexto. Fue entonces cuando saqué el teléfono, abrí la grabadora y le hice escuchar el audio de la noche de la boda de Kobe. Se la oía reír, junto a sus amigas, burlándose de ese adorno horrendo que nadie había pedido. Su gesto lo dijo todo. Le confesé que había grabado esa velada porque algo no encajaba. De hecho, tenía un archivo completo con sus desplantes, mentiras sobre sus desplazamientos, manipulación cada vez que cuestionaba un gasto, silencios llenos de reproche. No solo había descubierto su infidelidad, sino que había documentado meses de abuso emocional. Ruby se dejó caer contra la pared, sin fuerzas ni para disimular la calma. Con voz queda le pregunté qué quería obtener de todo aquello. ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? ¿Venganza? Le aclaré que no deseaba nada más que un divorcio limpio y la única ayuda que solicitaba era que recibiera apoyo profesional, porque su comportamiento no era normal. Me preguntó si cabía una segunda oportunidad. Me di media vuelta y volví a mi habitación. Cerré la puerta y escuché sus sollozos durante casi 20 minutos. Zane, mi mejor amigo, preparó café y nos quedamos en silencio un rato. Luego me dijo algo que jamás olvidaré. ¿Sabes la diferencia entre el de ahora y el de hace un mes? ¿Qué te mantienes erguido? No lo había notado, pero era cierto, me había plantado firme. La semana siguiente fue un desfile de papeleo legal y más escenitas de Ruby. Publicó en Facebook un texto desesperado sobre lo destrozada que estaba, aludiendo a su salud mental y suplicando privacidad. Las reacciones fueron escasas. La mayoría ya había visto mi evidencia. Incluso intentó presentarse en casa de mis padres el domingo, pero mi madre, bendita sea, no la dejó pasar del porche, diciéndole que quien tratara así a su hijo no tenía cabida en nuestra familia. El lunes, Ruby fue despedida de su trabajo. Recursos Humanos descubrió que había empleado fondos de la empresa para sus propias tretas, usando viajes de negocios como coartada. Irene, su jefa directa, me agradeció por mensaje breve e informó que pedía la custodia total de los niños. Siento lástima por ellos, pero no por Ruby, quien juega con fuego, se quema solo. El martes llegó una carta manuscrita de 16 páginas, enumerando todas mis faltas, demasiado callado en las fiestas, poco ambicioso, vestirme inadecuadamente para mis compañeros, perder tiempo en videojuegos con amigos. Leerla fue liberador, me confirmó que nunca me quiso por mí, sino por la idea de tener un marido. Los trámites de divorcio avanzan a buen ritmo. Kate, mi abogada, calcula que en 6 meses estará todo cerrado. Mientras tanto, me reinvento. Me mudé a un apartamento de un dormitorio junto al parque, retomé el gimnasio y volví a conectar con amigos que ella había ido distanciando durante años. También me uní a un grupo de ocio local que se reúne una vez al mes. Y sí, ya conocí a alguien. Se llama Amelia,
Tiene 32 años, adora los podcasts de True Crime y comparte piso con 2 gatos bautizados con nombres de personajes de Game of Thrones. Nos juntamos por Gin y hace 3 semanas. Sabe toda la historia y no le asusta mi equipaje. La primera cita, me pillé revisando el teléfono, temeroso de que Ruby hiciera alguna nueva jugada. Entonces recordé que ya no tengo que dar explicaciones sobre dónde estoy ni con quién. Anoche, Ruby llamó desde un número desconocido. No contesté. Dejó un buzón de voz diciendo que se mudaría a su ciudad natal el mes que viene y que quería vernos una última vez antes de irse. Respondí con una sola palabra: no. Hay barcos que ya zarpan sin retorno. A quienes me han acompañado en esta odisea, gracias. Escribiendo todo esto he encontrado un extraño consuelo. 7 años de relación son mucho tiempo para alguien que te hace sentir diminuto. Aún me sorprendo pensando a Ruby no le gustará esta camisa o se avergonzaría si digo esto, pero cada vez es menos frecuente. Ayer, en una cafetería, me reía a carcajadas de un chiste tonto y giré cabezas. El antiguo yo se habría disculpado y se habría encogido. El nuevo simplemente siguió riendo. Y esa, al final, es la verdadera victoria, no el divorcio, ni las pruebas, ni la caída de Ruby, sino la libertad de reír sin miedo a que alguien te juzgue.